Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sigamos hablando sobre este documento creado por una organización que se llama El BOA. Qué nombre más estúpido para un grupo. Imagínate, vota por el BOA. Para empezar, la gente va a decir, pues la BOA, ¿no? La BOA, la serpiente. O tal vez el tipo que se le ocurrió este documento, que creo que es alguien que se lo mandó y se chamaqueó a alguien ahí en Palacio Nacional, dijo, ya sé, es que la gente se va a divertir mucho con esto. A ver, Hugo, tú ya analizaste, examinaste el documento, se puede ver perfectamente en la sección de la conferencia de prensa de esta mañana del señor presidente. Ahí está el texto tal como lo leyó Jesús Ramírez. Sí. Lo leíste, lo analizaste, ¿y qué te dejó? A ver, ¿qué encontraste? Mira, Eduardo, en primer lugar que el presidente inicia este tema con el gran palero, ¿no? Vaya, le pone el tapete que es Pozos, el del moñito, le pone... Ay, no, oye, no menciones a ese sujeto. Bueno. Ese tipo es un innombrable, es un palero, es un payaso, es un tapete. Así es. Es un tapete. Sí, definitivamente. Si el presidente usara tapete, él se pondría. Y si pudiera ser el donde hacen los gatitos, él sería la arena. Así es. Pero Eduardo, creo que... Ni lo menciones. De un tema muy importante, así inició, y esa es la primera duda. La segunda... Bueno, hoy estuvieron libres los chairos que dicen que son periodistas en la mañanera, ¿eh? Sí. Estuvo hablando el que nunca se quita los tenis rojos. Así es. Que pobre, si está casado, pobre esposa. Imagínate, Liliana, que tu marido nunca se cambiara los zapatos. Por lo que ha de oler. Y fueran tenis, ¿no? Pero ¿por qué estamos hablando de eso? No, por favor. No, porque eso te demuestra el tipo de persona. Realmente alguien que no se cambia los zapatos nunca, o no tiene para otros, lo cual lo dudo, o realmente no tiene el menor sentido la higiene de los pies. Pero en fin, no disgreguemos. A ver. Bueno, la otra parte de esto, Eduardo, es que el presidente empieza a dudar mucho, tú sabes, ¿no? Antes de mencionar el documento. Él dice, bueno, no lo hemos comprobado si el origen es cierto, por ahí llegó y demás. ¿Cuándo? Aquí lo tengo. Él dice, ¿no te mandaron eso? A ver, ¿por qué no lo pones? Exactamente. Sí, ese. Lo lees tú porque yo no lo he visto bien, Jesús. Pero como me imagino las cosas, es como las figuritas. Esta ya la tengo. Así lo digo el presidente. Pero bueno, ahí hay que recordar, Eduardo, que 24 horas antes dijo el presidente que no se retracte Enrique Alfaro de lo que dijo o que presente pruebas de la acusación en mi contra, porque aquí el que acusa presenta pruebas. Entonces, bueno, es una contradicción de la duda para presentar este documento durante tanto tiempo contra lo que le exigió, por ejemplo, al gobernador de Jalisco. Pero yo este documento se ve que nadie lo analizó fríamente para ver qué tan inteligentemente estaba redactado y si podía tener un mínimo de credibilidad, ¿no? Exacto, pero yo quiero puntualizar en las cosas que le faltaron al documento, porque realmente es una posición demasiado pueril, es una posición demasiado boba, porque, por ejemplo, cosas puntuales que les puedes reclamar al gobierno federal, son cosas muy puntuales, que podría ser cualquier oposición. El fracaso de la Guardia Nacional. Ese es un argumento muy puntual. La otra, el uso de las Fuerzas Armadas en operativos de la sociedad civil. No se lo están reclamando, Eduardo. Tampoco hablan del fracaso como estrategia de la oposición, del fracaso en la lucha anticorrupción, de las asignaciones directas, por ejemplo, de contratos del Seguro Social, ¿sí? Pero en su parte 5 el documento dice, centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes, desempleo o inseguridad, y reforzar la presencia de AMLO y la de la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Ahí está incluido. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Por ejemplo, aquí podrían ser muy puntuales en decir... Es un documento muy amplio, no es un documento es estratégico, no es táctico. No, Eduardo, pero a ver, por ejemplo, ellos también podrían haber dicho, dejaron una de las cosas explotables, que tú lo has dicho mucho, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Otra, ¿cómo dejar a las madres sin guarderías? Perdón, yo he dicho el aeropuerto de Texcoco, pero lo que más he dicho es que no se ha investigado la supuesta corrupción que hubo aquí.
Por supuesto. Porque una cosa es cancelarla por corrupción, igual que la cervecera de Mexicali, pero no vale decir que hubo corrupción y no demostrarlo. Es una acusación, oye, vamos a decir que es casi como la acusación de Alfaro. Si el presidente acusa y no demuestra, ¿por qué tiene que hacerlo Alfaro? Sí, definitivamente. La otra, por ejemplo, los ventiladores del hijo de Bartlett y la gente impresentable que acompaña a Andrés Manuel López Obrador, no la tocaron en absoluto, porque son cosas que realmente son negativos para la cuarta transformación. Pero es estratégico esto, tú ya te estás... es más, yo te voy a recomendar con Boa para que le redactes algo bueno. Oye, Eduardo, pero si es estratégico y es general, ¿por qué dan nombres de periodistas? ¿Por qué no dices los periodistas que están contra Andrés Manuel López Obrador? Pero sí agarras y das una lista de nombres, a los nombres en específico que quieres golpear. También das listas, por ejemplo, de cámaras como la Coparmex, ¿no? Lo dices directo, o sea, en unas generalidades... Bueno, porque la Coparmex no puede ser más o bien su oposición al actual gobierno y al presidente. Pero aquí digo, por eso lo ponen. Pero lo que quisieron hacer es que tampoco se dude tanto, ¿no? Darle cierta credibilidad. Está muy mal. La Coparmex ya se deslindó de este documento también, ¿eh? ¿Quién? ¿Perdón? La Coparmex. Ah, sí. Y te ponen al Tecnológico de Monterrey y al Tecnológico de la Ciudad de Autónoma de México, porque son de donde salieron los economistas neoliberales. Oye, mi alma mata el TEC de Monterrey, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tú eres un tecnócrata neoliberal. Además, Eduardo, pues no, la idea no es que ellos se den un balazo en el pie y presentar un documento bien hecho, como tú dices, Hugo, con ideas concretas y bien afinadas. Eso tampoco era la idea de la mañanera. Para mí, la idea de estar nombrando personas y a la Coparmex y demás comunicadores y líderes de opinión es amedrentar a la oposición. Para mí ese es el objetivo. No creo que no es amedrentarla, sino satanizar ante la opinión pública. Que te amedrenten es una cosa y que se la crean estos. Pero es satanizar, es decir, vean estos, quieren acabar con el gobierno. No, como si tuviera algo de malo. Proponen, como este frente amplio opositor, esta payasada, no proponen un derrocamiento que corriera al presidente. Estos proponen todo por la vía legal, Álvaro. No, a ver, perdón, yo difiero un poco con ustedes. Para empezar, yo creo que este no es un evento aislado. Hace 2 días tenemos al presidente donde dijo, de repente siento que genera tanta información que perdemos liga. Pero recuerda que hace 3 días dijo, o estás a favor de la transformación o estás en contra de la transformación. Lo acabo yo de decir, Álvaro. Cuidado, no se ha omitido ese punto en este programa. El presidente genera discursos que normalmente toman 3 o 4 días. Este es el colofón de ese discurso que arrancó diciendo estás a favor. Y lo que hizo fue deprimir a los que están en contra, ¿no? Entonces, es una estrategia de comunicación también por el lado de los que potencialmente hayan generado este documento. A ver, es un documento, la verdad, francamente, parecería ser, con todo respeto al equipo de comunicación del presidente, se están ahogando en un vaso de agua. Es un documento exploratorio, estratégico, no es nada más. Y vamos así, y en que quieren que los partidos hagan un bloque opositor, pues tiene su lógica. Habla sobre reforma, el Universal, el Financiero, Proceso, Nexos, Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, Krause, Denise Dresser, Héctor Aguilar, Krause, Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman. Pues digo, claro que ellos se han manifestado en contra de este gobierno. ¿Cuál es el descubrimiento? Y están en todo su derecho y libertad de asumir la posición política que quieran, claro, y de ejercer su derecho a la libre expresión. Yo creo que el descubrimiento, Eduardo, es que trata de llevar su proyecto y trata de llevar a los opositores en la lucha del bien y el mal. Él es el bien. Pero todos son los populistas. Lo mismo hace Bolsonaro, lo mismo hace el señor Trump. Vea, Trump ahora está diciendo 99% de los policías son buenos, los manifestantes no son los buenos. O sea, ese es el discurso de los populistas. Me extraña, Hugo, que te estás dando cuenta de eso. Eduardo. Pero manos, por favor. Pero a ver, Eduardo, pero yo... Perdón. Sí, acaba, Hugo. Te comentaba que yo creo que él lo está aterrizando a niveles más abajo, Eduardo, porque nosotros lo estamos analizando a un nivel mayor. Él quiere que permee en todos los niveles de la sociedad. Por eso claro, es tan burdo.
Por Claro, eso, eso no a es nivel burdo. de línea, Eso se hermano. llama política inteligente. Él quiere llegar a las masas que son las que Claro, votan. por Tu supuesto. opinión o la mía tal vez le interese muy poco. Él tiene que llegar donde están los votos. Y eso es una decisión política correcta y acertada, nos guste o no. Luis Ese es el Enrique. propósito. Oigan, el documento es tan malo, la verdad es que es muy mal documento, porque enlistar organizaciones, enlistar periodistas, decir que los partidos se quieren unir, es tan malo que tengo la impresión que lo hizo o el equipo de comunicación del presidente o San Juana Martínez. No veo otro. No, San Juana ya no va para eso, ya está sin trabajo, ya ves que tuvieron que cerrar Por eso está sin trabajo. Por Entonces, desacato a la orden de un juez. ¿Le suena familiar eso? sí, cómo no. Es tan malo el documento que tengo visión de que lo hicieron ellos para poder abonar al discurso del presidente del que no está conmigo, está contra mí, y ya saqué la lista de los que yo veo que están contra mí. ¿O lo hizo alguien como Jacob o como Martí Batres, de estos, Y alguna de estos cosa, la verdad. morenistas puros que se niegan al diálogo con cualquier persona? Y se los mandaron, no sabes, nunca vamos a ver. A ver, para concluir, mi querido Hugo René. Yo creo que el presidente tiene que demostrar mañana y hay que exigirle que demuestre pruebas quién la mandó, sino que se retracte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.